Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Saludamos también a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, poca sorpresa, ¿no? En el dato de inflación de hoy. Entiendo que poca, como decía ahora Juan Carlos Martínez Lázaro, poca es la que, poca realmente incidencia va a tener en el discurso mañana de Jerome Powell. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, sale con igual que lo esperado, es decir, no rompe las expectativas, por lo tanto no debería influir en el discurso porque va en línea con las expectativas. Lo que sí me ha gustado, me ha llamado la atención es el movimiento que ha hecho el mercado. Me estoy refiriendo en los últimos minutos porque esto ya se sabe que se tendrá que ajustar, pero es interesante observarlo, sencillamente porque vemos, por ejemplo, que el bono a 2 años estadounidense repunta su yield, lo cual indicaría una perspectiva de tipos de interés más duros de los esperados. Es decir, que probablemente lo que nos está descontando ahora mismo el mercado es que esa percepción de que los tipos de interés se iban a recortar en el, como decían el resto de invitados, ¿no? Que si del Q1 al Q2, de marzo a mayo, por ejemplo, la perspectiva era que incluso para marzo hubiese recortes de tipos. Tras este dato, incrementa, los swaps se mueven, se mueve también el bono 2 años y vemos que la lectura que hace este movimiento sería más bien una lectura pro tipos de interés más duros de los esperados. Por lo tanto, el dato, en realidad, yo creo que lo que el mercado estaba expectante o deseaba era un dato que fuese todavía inferior a lo esperado, es decir, que siguiese cayendo la tasa de inflación, y como se queda donde estaba, donde se esperaba, pues desilusionó un poco en ese aspecto y se prevé que puede ir más lenta ese posible recorte de tipos para 2024. Que de hecho, dentro de otro contexto, Marta, tendría sentido, no para la economía estadounidense tanto como para la economía global, porque tenemos, por ejemplo, datos deflacionarios cada vez más confirmados por la parte de China. Empezaron hace meses, se corrigieron un poco y han vuelto a dar datos deflacionarios, y la parte de Europa que sabemos que está en recesión, tanto Alemania, Holanda, teníamos también los datos de Polonia, el resto de las economías intermedias, es decir, del top 5 de Europa, casi todas presentan datos de contracción económica. Por lo tanto, si el 2024 es un año de recesión económica para el bloque europeo y chino, probablemente Estados Unidos se ve obligado a tomar también medidas de estímulo, no para su economía local, sino para la economía mundial. Gonzalo, mirando a los mercados financieros y a los futuros, de momento el movimiento que estoy viendo es que justo cuando hemos conocido el dato subía un 0, casi un 0,5 el Nasdaq y ahora está subiendo un 0,04. O sea que está ya a punto de darse la vuelta y quizá, quién sabe, si abrir en negativo a las 3:30. No sé si es que a lo mejor los mercados ya han empezado a echar un vistazo más en detalle al informe y se han dado cuenta de que quizá, aunque en gran medida haya cumplido con las expectativas, hay cosillas, ¿no?, ahí dentro que no convencen. Claro, es sospechoso que veamos una dilatación tan exagerada como hemos visto en los mercados, las bolsas, principalmente en Estados Unidos. Digo sospechoso porque es extremadamente vertical el movimiento que ha hecho el mercado, las bolsas. En el caso, por ejemplo, de España vimos que había unas ciertas correcciones, pero para el caso de Estados Unidos, un Standard & Poor's incluso supera los 4.600 en los futuros en contango. Por lo tanto, para mí está superviciado, una subida de precios demasiado vertical que probablemente deja justo niveles de precio óptimos para que cualquier cambio de opinión o susto o ajuste que haga la Reserva Federal como cierre de año lo coja al menos con un mercado bastante más arriba, y por lo tanto el jarro de agua fría que pueda provocar en la bolsa no sea tan malo como si partiésemos de niveles inferiores. Por lo tanto, dilatan el precio hasta lo máximo que se puede, por si acaso esos datos que van a publicar o esas expectativas de tipos de interés no vayan en línea con lo que el mercado desea, y por tanto la caída lo contraiga un poco. Pero tú lo acabas de decir, el ajuste que está haciendo el mercado, la lectura que está haciendo el mercado ahora mismo es un Standard & Poor's cayendo y unos bonos estadounidenses subiendo, un yield subiendo, repuntando, que es por decirlo así, un ajuste completamente clásico entre renta fija y renta variable, y que además entra en el patrón de lo que hemos visto durante todo el último año. Pues Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Bueno,